Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. En esta ocasión vamos a abordar un tema político que pues realmente no habíamos tenido un invitado y ahora me da mucho gusto recibir a nuestro primer invitado. Él es candidato a diputado local del Distrito 16 de Puebla. Su nombre es Alejandro Hernández López. Es originario de aquí de Puebla. Nació el 7 de febrero de 1976. Entre los estudios que él tiene es egresado como abogado por la Universidad Realística de México. También tiene la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Ibero de aquí de Puebla. Tiene también la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Dentro de su experiencia laboral, déjeme comentarle que estuvo en la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett y con Carlos Mesa Viveros en lo que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Esto correspondió al año 1995 y ahí permaneció hasta el 2005. También estuvo en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Estuvo como encargado de los juicios contenciosos administrativos por más de 4 años. Es más bien actuario fiscal federal del SAT de Puebla, estuvo ahí por 2 años y por supuesto también catedrático de nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a lo largo de 4 años. Actualmente es director general de Atención Ciudadana del Congreso del Estado, pero con licencia, porque como le comentaba yo en un inicio, actualmente es candidato a diputado local del Distrito 16 de aquí de Puebla. Y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estamos, Alejandro? Bienvenido a 30 minutos con Angélica Chevalier. Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Agradezco a toda tu audiencia, y ya sé que es mucha, las personas que te siguen de diferentes edades generacionalmente. Bueno, pues hablando de la máxima casa de estudios a quien yo le tengo un especial afecto y cariño por donde he transitado desde algunos años en algunas situaciones de especialización académica, y que también me dieron la oportunidad de pasar por ahí como catedrático por hora clase, lo cual me llenó de muchas satisfacciones, de muchos amigos, y ver formar generaciones de valiosos estudiantes ahora egresados ya como funcionarios o abogados litigantes en el sector público y en el sector privado, lo cual me llena de mucho orgullo y satisfacción personal haber podido contribuir en la humilde forma en lo que pudo haber sido las materias o la plantilla académica a la que me correspondió pertenecer, independientemente de que pues encontré a grandes amigos académicos e investigadores que siempre pues en ese orden de fraternidad y de unión por la investigación y por la educación y pues por la evolución, ¿no? La evolución de la condición de seres humanos, pues nos exige estar a la vanguardia e innovando en el conocimiento. Esa es una de las partes que agradezco infinitamente, y vaya, la oportunidad fabulosa de estar aquí. Al contrario, te agradezco que hayas aceptado esta invitación, Alejandro, y tú comentaste algo muy importante, ¿no? El camino que uno vaya tomando, pues siempre es bueno, pero sobre todo dejar amigos durante ese recorrido, yo creo que es lo más valioso que todo ser humano puede tener, ¿no? Desde luego, en la trayectoria y en el trazo del camino, pues vamos conociendo a mucha gente, ¿no? Que es lo maravilloso de este paso por la vida, el ir incrementando y acrecentando las oportunidades de convivir, de conocer las diferentes formas de pensar, las diferentes condiciones del ser humano en su máxima expresión, ¿no? Porque
hay personas a las que conocemos y definitivamente, aun cuando sea por poco tiempo o sea un plazo corto de trato, pues dejan una huella y dejan un registro, ¿no?, en tu vida, algo que definitivamente pues da ese universo y ese panorama de explorar al ser, ¿no? Entonces, pues digo, es uno de los principios y de los baluartes más importantes que puede tener el ser humano, ¿no? El conocer, el socializar, el llegar a elegir amigos que se convierten en una familia, ¿no?, posteriormente, y que pues definitivamente siempre, aun cuando estén lejos o cerca, pues ya los medios y las plataformas digitales, máxime ahora con esta pandemia que estamos viviendo y que esperemos en Dios pronto se pueda superar y nuestra nueva realidad y nuestra nueva normalidad sea la más adecuada, bajo un esquema de conciencia. Quiero entender que nos dejó un aprendizaje, nos dejó algo muy de fondo para la humanidad, no solamente para Puebla ni para México, sino fue un contexto global. Fue algo global que definitivamente ahora pues debemos de acrecentar más los valores humanos y apreciarnos como lo que somos, ¿no? Como iguales, como personas de la misma condición, sea de la creencia del sexo, la raza, la nacionalidad. Eso no debe importar, debe ser una función universal. Entonces, pues Angie, de verdad me agrada y me congratula el poder expresar estas cuestiones contigo. Sí, ciertamente, ¿no? Lo que tú comentas sobre la pandemia nos hizo a todos reflexionar, de alguna manera también solidarizarnos, porque era algo un valor que ya se había dejado, creo que en una cajita perfectamente cerrada, y ya nos estábamos, creo que, convirtiendo en muy individualistas, pero esta pandemia vino a volvernos vulnerables, ¿no? Y bueno, parte ahorita ya dimos a conocer algo de lo que ha sido toda tu trayectoria profesional, pero nos gustaría conocer un poquito más de la persona, del ser humano. ¿Quién es en realidad Alejandro Hernández López y cuáles son sus gustos? Mira, yo crecí en un seno de una familia en un sentido pues muy humanista. Fíjate que mi mamá fue enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces ella me enseñó que debe darse siempre el valor al ser humano, máxime en condición de vulnerabilidad. Estamos hablando de enfermos, ¿no?, de personas con padecimientos, de diferentes padecimientos. Entonces, mi mamá, pues siempre inculcó en mí esa sensibilidad, ese sentido de igualdad y de condición de humanidad. Y también, cómo no decirlo, ¿no?, de saber y sentir el dolor ajeno, y el que muchas veces el ser humano, por las condiciones propias de las rutinas diarias y del trajín económico y social, y hasta político, por supuesto, se olvidan o se dejan de un lado, ¿no? Se piensa en una individualidad, Y yo creo que esa es la parte que debemos rescatar de la sociedad, ¿no? De todas las trincheras en donde nos encontremos, esa parte humana, ¿no? Esa parte sensible, esa parte que ríe, esa parte que llora, esa parte que se preocupa, pero que también se puede desbordar en felicidad, ¿no? Esos extremos emocionales en los que el propio ser humano vive, pero pues lo podemos hacer más llevadero, más armónico, si te preocupas por el de junto, ¿no?, el de enfrente. Pero pues es un trabajo arduo, pero creo que no es imposible. Te voy a decir por qué, porque en el trayecto de mi vida pues me he encontrado en situaciones algunas veces difíciles, complicadas, pero creyendo que la iniciativa y el deseo de hacer bien las cosas, pues te cambia el panorama, ¿no? Y te puedes encontrar con gente que está contagiada de ese ímpetu, de esa audacia, de ese valor, de ese desempeño y principalmente de ese compromiso consigo mismo y con la sociedad.
Entonces eso es lo que me ha llevado a trabajar, pues muchas veces, o la mayoría de las veces en mis acciones, por causas justas, ¿no? Es por lo que también desde mi formación primaria y mi formación de adolescente y de estudiante, pues ese perfil siempre se denotó en el sentido de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? El buscar siempre pues el máximo equilibrio y la parte proporcionada, ¿no? Para que la sociedad camine y se lleve de la mejor manera. Entonces, pues me gusta mucho leer, me gusta mucho leer, me gusta mucho nadar, me gusta mucho como deporte, me gusta la natación. El fútbol me gusta también, claro. ¿A qué equipo Entrené le vas? a la América, las Águilas. ¿No? Yo sé que tu audiencia en un momento dado van a cambiar el sentido de los deditos de arriba hacia abajo, ¿no? Pero sí es un equipo al que yo le tengo mucho cariño pues desde figuras ahí de hace algunos años, futbolistas destacados, ¿no? Que son una leyenda. Y por supuesto al equipo Puebla, ¿no? Con quien tuve desde pequeño la oportunidad de que amistades o familiares nos llevaban al estadio, a mis primos y a mí, pues eran emociones muy desbordadas, ¿no? Esa afición y ese gusto porque el equipo Puebla pudiese ganar y aunque no lo ganase, pues se entregaba, ¿no? Y se sigue entregando, sé que ha llevado una buena temporada y esas son regularmente las aficiones por las que tengo. Me gusta mucho viajar y me gusta mucho ir a la playa, me gusta mucho ir al bosque, me gusta mucho ese tipo de actividades y siempre procuro sean en familia o sean con amigos cercanos, con esos amigos con los que uno elige como familia en la vida y te dan la posibilidad de enriquecer el espíritu, ¿no? Entonces compartimos esos gustos y a partir de ello pues lo podemos ir haciendo de una manera amena y divertida, ¿no? Porque pues no todo es el sentarse y platicar de política, ¿no? Porque es algo que también me apasiona desde niño. Yo me acuerdo de aquellas elecciones cuando Beatriz Paredes iba a ser, yo tenía 10 años, pero mi papá siempre me inculcó el sentido de la lectura y de leer el periódico y estar pues informado, ¿no? Fundamentalmente. Y a partir de eso, fíjate que yo me acuerdo en una reunión, un cumpleaños de una prima, estaban los adultos, los mayores, platicando, y me tomaban el parecer, porque pues, yo me quería involucrar, ¿no? Pero lejos pues, no me tomaran en consideración o cuenta de lo que yo comentaba, eran las elecciones de Tlaxcala, me acuerdo cuando ganó Beatriz Paredes como gobernadora. Entonces, pues yo muy interesado, ¿no? Y me sentía ahí incluido, ¿no? Importante porque estaba yo en esa mesa y en esa charla, aun cuando pues mi edad era muy corta, pero pues creo que eso también se trae en el ADN, ¿no? También se trae en la sangre esa parte del sentido social y del sentido político de la preocupación de quién nos va a gobernar y quién va a hacer las cosas en el futuro, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que empecé ahí a orientarme en la parte de las ciencias sociales y leer ahí algunos autores, ¿no? Y conocer las diferentes corrientes, fíjate, lo que ha acontecido en el mundo durante pues, estos últimos 50 años, ¿no? Desde la posguerra y demás, ver cómo han sido los cambios económicos, la industrialización, Fíjate que a mí me gusta mucho leer sobre lo que fue la historia de la posguerra y de cómo se recuperaron muchas culturas, muchas naciones después de una guerra, ¿no? O sea, después de lo que fue colapsado en el sentido político, social, económico, de crecimiento, de desarrollo, cómo es que esas grandes naciones y grandes potencias actualmente han ido llevando, ¿no? Han ido llevando mecanismos de recuperación. Entonces, me gusta mucho leer sobre esos temas y creo que pues el último fin y el último mecanismo es la guerra, ¿no? O sea, yo sí estoy a favor de que vivamos en paz, vivamos tranquilos y bajo esa tesitura he procurado llevar mi vida en ese equilibrio, en esa forma de vivir y de compartir, ¿no? Esa idea, transmitirla para que pues las generaciones, en la oportunidad que tuve de dar clase en la universidad,
me dieron esa posibilidad de transmitir esos valores y de procurar, ¿no? Que eso se lleve a cabo con un sentido de humanismo y de, pues, condición de igualdad, ¿no? Porque es lo que a veces cuesta más o es más difícil. Ahorita que comentas esa parte de que estuviste como catedrático en la UAP, obviamente las generaciones y los pensamientos de los chicos han ido cambiando, ¿no? Se han ido revolucionando. Ya no son los chicos, pues, como nosotros éramos, las generaciones que éramos quizá un poco más eh, tranquilos, no tan aguerridos. Yo siento que estas nuevas generaciones son un poco todavía más críticas, más te cuestionan más, defienden más sus argumentos. ¿Tú cómo observaste como catedrático y ahora que estás pues incursionando en el ámbito político, cómo has visto a las nuevas generaciones y cómo preocuparse también por ellas, porque a final de cuentas van a ser los futuros, el futuro más bien de nuestra capital, nuestro estado y nuestro país en este sentido? Fíjate que es algo bien, bien interesante lo que tú comentas. Te voy a decir que yo tengo una percepción muy, muy, muy buena de la juventud, de los estudiantes, de la comunidad universitaria, no solamente la comunidad universitaria, llámese desde niveles primaria, secundaria, preparatoria y profesional. ¿Por qué? Porque el despertar a través de las tecnologías y de las nuevas herramientas de conocimiento te ocupan, en el caso de mi generación, yo tengo 45 años, me ocupa de estar actualizado e innovando para poder continuar en vigencia. Máxime tú, cuando te paras frente a un grupo y tú empiezas a disertar o a transmitir el conocimiento, a facilitar el conocimiento de autores a lo mejor clásicos, pero me tocó la experiencia de que en algunos casos con algún alumno o alumna con una tableta o con un dispositivo inmediatamente me decía, oiga profesor, pero esa teoría está rebasada por el tema de que sí, entonces ahí es la parte en la que tenemos que hacer el análisis comparativo de evolución de la teoría, ¿no? O sea, cómo es que evoluciona esa teoría y por qué en otros países con el sistema jurídico comparado o contemporáneo, cómo es que se está aplicando y se está diseminando globalmente. Entonces te obliga a esa condición y los jóvenes los veo muy participativos, proactivos, demasiado te cuestionan, ¿sí? Debaten, tratan de que no sea una condición o una imposición de conocimiento única, ¿sí? Ellos tienen también el interés de formarse y de ampliar ese universo, y para eso es la universidad, ¿no? Para eso es la universidad, para ampliar los criterios, ¿no? Para debatirlos en el sentido constructivo y en el sentido evolutivo para crear y formar nuevas conciencias más comprometidas con la sociedad y más comprometidas en lo que van a hacer. Y desde luego que traigan ya la noción de que esto no termina en un semestre o en una graduación. Esto es permanente. Esto es permanente. La educación siempre debe de ser permanente y en crecimiento. Y máxime, las competencias laborales y las competencias académicas están al día, ¿no? Y afortunadamente en la universidad tuve muchos alumnos de intercambio. Tuve alumnos españoles, tuve alumnos nacionales también, alumnos que venían de la Autónoma de Sinaloa, de la Autónoma de Guerrero, de la Autónoma de algunas otras universidades, inclusive privadas, de otros países, y ellos exclamaban que les gustaba esa apertura y esa forma en la que la Universidad Autónoma de Puebla permitía, era permisible en esa creación, en ese crecimiento del propio conocimiento, ¿no? Entonces, son experiencias muy buenas y definitivamente, pues, los jóvenes, creo yo, son el futuro. Y en parlamentos participativos en los que los he escuchado, en foros, en mesas, los admiro
admiro ya las destrezas que han creado para la mejor aportación y trabajo, tanto en sus áreas de conocimiento como vinculados a la sociedad. Esa es una parte fundamental y la cual admiro y reconozco, no solamente de los jóvenes. Desde luego, y hoy en el Día del Maestro, pues a mis compañeros docentes, que los llevo en el corazón, de todas las áreas, de la salud, de humanidades, de ingenierías, de ciencias sociales, de ciencias exactas, de todas partes, y no solamente de la Benemérita, sino todos aquellos quienes día a día procuramos transmitir o facilitar el conocimiento. Hace un rato también tocabas un punto muy importante, que te gusta mucho la lectura. Es muy importante leer porque la historia nos dice mucho, ¿no? Para no volver a caer en los errores de antaño y de alguna manera también rectificar, proponer, hacer nuevas apuestas a la vida que actualmente estamos viviendo, ¿no crees? Desde luego, el enriquecimiento del conocimiento y de la historia debe ser un pilar en cada ser, ¿no? Debemos leer lo que nos gusta para hacer la lectura una práctica más atractiva y que se convierta en un buen hábito. Ha sido sustituido mucho por libros digitales, por la situación de la tecnología que nos ha más que alcanzado, nos ha rebasado. Entonces, pues las partes prácticas. Pero fíjate que la lectura pues siempre te va a ampliar el vocabulario, te va a dar una perspectiva y un perfil diferente, un punto de vista diferente al de los demás, ¿sí? No solamente, no quiero decir con esto que sea un instrumento, una medida para siempre contraponer, pero sí proponer. ¿Por qué? Porque el que tiene razón de causa, el que está documentado, el que está informado, ¿sí?, a través de la lectura, pues puede tener un punto de vista más amplio o un criterio mejor normado para poder sostener un debate, una plática o simplemente una charla entre iguales, ¿no? Y eso sí es importante. El fomentar la lectura, yo creo que es uno de los campos en los que yo he procurado incursionar y siempre transmito el mensaje. Cuanto más puedo es mejor y más satisfactorio para no solo para mí, para el resto de las personas que siguen el consejo. Hace un ratito comentabas que desde muy pequeñito pues empezabas a participar en las charlas de la familia, ¿no? En cuestión política, pero ¿cuándo y cómo se te da tu primera oportunidad en este rubro? Mira, pues muy pequeño, fíjate que una persona muy allegada a la familia, el ingeniero Raúl Pardo Villafaña, quien fue uno de los pilares del tema de la construcción, aquí pues el edificador de la Margarita, de San Bartolo, Aguasante, de muchos lugares, él participó mucho en política, entonces él fue un personaje a quien yo le tengo un especial cariño y afecto y recuerdo, por supuesto, aun cuando ya partió. Ahí indirecta y directamente tuve que involucrarme porque él fue diputado federal y contendió también para ser presidente en un proceso interno para ser presidente municipal y previo a eso ser senador, ¿no? No logró el escaño en el Senado, pero bien es cierto que pues ahí ya venían las campañas políticas, ¿no? Y ya venía ese ruido y esa promover al candidato, estar cerca del candidato, hacer que el mensaje del candidato se escuchara y se difundiera, ¿no? Entonces, pues era algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? El estar ahí. Y aun cuando pues la participación tal vez era de entregar una información, una propuesta del candidato, pues era algo muy significativo, ¿no? Porque yo sabía que estaba haciendo lo que me gustaba y estaba convencido de que pues la persona a la que se estaba apoyando en ese momento, pues era la indicada, ¿no? Entonces, ahí nació.
Y esa fue la primera oportunidad, fue el detonante para que pues ya consecutivamente nos fuéramos con otros aspectos y con otros candidatos a trabajar y a ver ahí el tema de las campañas, de diferentes frentes, ¿no? O sea, en partes juveniles. Pero mira, yo estoy convencido que la política se hace a diario. Se hace política hasta en casa, ¿no? Esas partes de esos acuerdos, esos balances, esos equilibrios, para que no sea tan cargada o se vea tan sancionadora, tan tirana, ¿no? En el aspecto, porque digo, pues la familia es como núcleo de la sociedad. Debe de estar siempre bien armonizada y propuesta dentro de los núcleos mejor atendidos que a los que la sociedad y el gobierno, las entidades públicas, deben poner atención. O sea, eso es vaya, no hay cuestión de duda, ¿no? Creo y estoy seguro que esa parte, esa política que se hace desde el hogar, esos acuerdos, esos consensos, son básicos para que de ahí partas y empieces a decir que pues realmente tienes una manera de político. ¿Cómo es? No sé si nos pudieras ir así como narrando tu día a día, cómo te levantas, qué es lo que tiene que hacer un candidato a diputado en este caso que sería el tuyo. ¿Cuáles son los recorridos? Llega un momento en que no se te sientas y solamente a valorar qué propuestas puedes hacer, visitar las diferentes casas. ¿Cómo es tu día a día durante un proceso de campaña? Mira, he participado en otros procesos como coordinador de campaña, secretario particular y hasta botarga del candidato, ¿no? Porque se vienen disminuidos en los recursos, pero una de las cosas fundamentales es que debes entender y debes de estar convencido de que la persona con la que te encuentras estás vinculada y estás convencida de su propuesta, de su plataforma y de su persona. A partir de eso empieza a fluir el buen desarrollo de la campaña. ¿Por qué? Porque pues si tú eres impuesto, si es una persona con la que no hay afinidad, con la que a lo mejor con el grupo es una persona de maltrato y da otra cara, pues te está descifrando anticipadamente cuál va a ser su forma y cuáles son las formas en las que se va a conducir si es que llega a ocupar el espacio o el lugar por el que es propuesto para el cargo, ¿no? Entonces, invariablemente siempre debe de existir esa empatía con el candidato y saber que la persona con la que estás trabajando es el ideal, ¿no? Es el que te convence y el que te da su plataforma, la parte de la seguridad para poderla externar o proponer a los demás, ¿no? La vida de Alejandro Hernández como candidato, pues sigue siendo una vida que yo me levanto muy temprano, yo alrededor de las 5:30, 6 de la mañana ya estoy de pie, preparo lo necesario, hago una reflexión, soy un hombre de fe, un hombre creyente, agradezco por la oportunidad de estar nuevamente con vida y de ahí pues empiezo a hacer mis actividades propias del aseo personal, de procurar tomar alimento, porque a veces, fíjate que ya no somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra agenda, ¿no? Vero, mi coordinadora de campaña y suplente de un servidor, pues de repente de la noche a la mañana me dice, oye, ¿sabes qué? A las 11:30 tenemos una reunión a las 8, ¿no? Entonces, yo procuro siempre la puntualidad. Es algo que agradezco que ese valor me haya sido inculcado, porque el tiempo de los demás es lo más valioso y el tiempo propio, ¿no? Entonces, si tú exiges respeto a tu tiempo y demás, pues el mínimo de hecho debes corresponder al tiempo de los demás. Entonces, así transcurre la mañana, tenemos un programa de recorridos, nos vamos a recorrer el distrito que es muy extenso, tengo 298 colonias, entonces el periodo es corto,
pero vamos optimizando con estrategias de avance y demás, y haciendo llegar la propuesta de mano en mano, el camino con mi equipo. Y lo que vaya sorteando en el camino, ¿no? Pues de repente hay reuniones, de repente hay información a la que hay que acudir, invitaciones como la que tú, bondadosamente, y agradezco la invitación para ello, pues tenemos que atender, ¿no? Tenemos que atender y con mucho gusto. Entonces, fíjate que es una experiencia padrísima. Es muy padre. Oye, Alejandro, desgraciadamente el tiempo ya nos está comiendo, pero sí quisiera preguntarte, ¿cuál, como candidato a diputado local, cuál es tu propuesta y a qué te estás comprometiendo con los ciudadanos? Mira, el trabajo de un diputado es fundamentalmente pues, legislativo, ¿no? El crear, modificar las leyes, que debe hacerse mediante una técnica legislativa eficiente y adecuada, ¿no? No proponer o participar en las asambleas o en los debates solamente por figurar, ¿no? Porque no se vea que eres un diputado gris o opaco, ¿no? O nulo. No, yo lo que propongo es una revisión, ¿sí? A un bloque de leyes que se encuentren en congeladora o que se encuentren como propuesta, que nos haga ver la viabilidad y que estén en el contexto exacto de las necesidades sociales. Esa es la parte legislativa, ¿sí? Y desde luego también, pues, los enlaces, ¿no? Los enlaces con las diferentes dependencias federales, estatales, municipales y con el propio Congreso de la Unión, desde luego. Esa es la parte legislativa técnica. Ahora, la parte de las iniciativas y de la parte de la inclusión social en la toma de decisiones. Y volvemos al que pues, no sea por ocurrencia, sea por un parlamento abierto, por una inclusión en la toma de decisiones por parte del legislador. Y la parte de gestión social, que es la que he venido trabajando en estos últimos años como director de atención ciudadana del Congreso del Estado con licencia, claro, que me ha dado muchas bondades y muchas satisfacciones, créeme. Desde el poder escuchar a alguien hasta poder gestionar, acciones de mayor calibre, ¿no? Electrificaciones, traslados aéreos, temas de salud, temas sociales, temas de servicios, todo eso. Esa es la parte del acompañamiento al que yo me comprometo, ¿no? O sea, no llegar como un candidato que pide el voto y se va, ¿no? Sino como un diputado que llega y se queda, ¿no? Esa es la parte el acompañamiento social y hacer los comités del distrito, ¿no? Para que se haga una agenda y se recorre el distrito permanentemente con la atención ciudadana y la proximidad social. Creo que a partir de eso, de esa cercanía, vamos a lograr que el distrito y que Puebla cambie, porque no seré un diputado solamente del distrito 16, seré un diputado para todo el estado. Eso es en cuanto a lo que tú me preguntas. Pues Alejandro, en verdad te agradezco muchísimo que nos hayas abierto un poquito tu corazón y que nos hayas expresado tu forma de vida de alguna manera, tus proyectos, el por qué te lanzas como candidato a diputado. Y pues bueno, vamos a estar pendientes que siga el trabajo legislativo, que en un momento dado es el que también te va a corresponder a ti, y pues que todo sea en beneficio de los ciudadanos, no solamente de Puebla, pero si se van haciendo alianzas, obviamente esto va a ir creciendo, ¿no? Y te felicito que sigan ahora sí que en un camino en el que te favorezca y que sea para beneficio de todos los poblanos. Muchísimas gracias, Alejandro Hernández López, candidato a diputado de aquí, de Puebla, por el distrito 16, ¿verdad? Así es, por Movimiento Ciudadano, así es. Muchas Perfecto. Gracias. Te agradezco mucho el tiempo y de tu audiencia y agradezco infinitamente y estamos a sus órdenes para vernos próximamente en el Congreso. Gracias. Al contrario, muchas gracias a Alejandro, pero también a usted que nos hizo el favor de seguirnos a través del Facebook de 30 Minutos con Angélica Chevalier, y yo lo sigo invitando a que le dé un like a mi página con este nombre. Y si usted también nos quiere seguir por Spotify, bueno, también nos puede encontrar como 30 Minutos con Angélica Chevalier.
Si en algún momento desea algún tema que sea abordado por una servidora, pues con gusto escríbanos a través de las redes sociales y estaremos buscando al protagonista que a usted le interese para ampliar un poquito más la información a través de este medio de comunicación. Le agradezco a la producción, a Denzel Hernández en esta ocasión y Kevin Hernández, y gracias, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.